¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos. AMLO acusa a Estados Unidos. El presidente de México acusa al gobierno de Biden de injerencia en los asuntos de su país por enviar recursos a grupos opositores. A preguntas de Noticias Telemundo, aseguró sin embargo que su relación con Biden es igual de buena que con Trump. Infierno en el metro. El chofer del tren que colapsó en México describe los golpes y la desesperación de los pasajeros. Los trabajadores del metro presentan una denuncia por negligencia contra las autoridades. Empleos a cuentagotas. La economía suma 800,000 empleos menos que los esperados en abril. La pérdida de empleos temporales ligados a la pandemia es superior a las mejoras en los sectores del ocio y la hostelería. ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro, hoy en lugar de José Díaz Balart. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló hoy con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para impulsar la cooperación en temas migratorios. Pero apenas minutos antes de ese encuentro, que fue virtual, López Obrador atacó con fuerza a la administración Biden. Lo hizo en su conferencia mañanera. Respondió además a preguntas de nuestro enviado Nacho Lozano, que hoy se une ahora con nosotros. Nacho, incluso Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Biden de injerencia y de promover el golpismo. Y serían las acusaciones más duras y serias que el presidente de México haya hecho al gobierno de los Estados Unidos. Efectivamente, Julio, llamó muchísimo la atención esta conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde estuvimos haciéndole una serie de preguntas al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador evocó al presidente mexicano Francisco I. Madero y el golpe de Estado. El presidente López Obrador esta mañana también habló de Salvador Allende en Chile y el golpe de Estado. Por eso le hice esta pregunta. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. También en la conferencia mañanera mostró lo que redactó la Cancillería mexicana y que envió como una queja, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno de Joe Biden. En esto que decíamos, Julio, llamó el presidente López Obrador intervencionismo del gobierno mexicano. Pero esto fue en la mañana, este tono fue en la mañana. Más tarde se reunió virtualmente con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el tono cambió. Mira. Buscar el entendimiento, no pelearnos. Together, we must fight violence. We must fight corruption and impunity. It is in our country's mutual interest to provide immediate relief to the Northern Triangle and to address the root causes of migration. You and I have discussed before. Distinto el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la vicepresidenta Kamala Harris. También le preguntamos acerca de la administración de Donald Trump y le planteamos una comparación. ¿Era mejor la relación con el expresidente Donald Trump respecto a la administración de Joe Biden? Básicamente lo que decía el presidente López Obrador es que es igual y que hay buenas intenciones de ambos lados. Hablamos, por supuesto, de la cobertura que ha hecho Noticias Telemundo en los últimos días desde la zona cero en la Ciudad de México, cuando cayeron 2 vagones de la línea 12 que cobraron la vida a 25 personas. Ahora, le preguntamos al presidente, por supuesto, de los responsables, hablamos de la responsabilidad moral, hablamos de los peritajes, hablamos de las investigaciones, pero sobre todo le preguntamos, ¿por qué el presidente de México no ha ido a la zona cero y no ha visitado a los heridos en los hospitales? Miren. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita.
Eso tiene que ver con el conservadurismo. La respuesta que ha dado mucho de qué hablar durante el día de hoy, esta mañana, desde Palacio Nacional, parte de la cobertura de Noticias Telemundo en la Ciudad de México. Julio. Gracias, Nacho Lozano. Una respuesta muy particular porque todo esto ocurre mientras en México el luto y el dolor por la tragedia en el metro crecen y crecen. Lo mismo que el reclamo de justicia. Hoy los trabajadores del metro presentaron una denuncia contra el sistema de transporte por negligencia. Isa Osorio está también en la Ciudad de México. Nos vamos contigo, Isa. Hay veladas y manifestaciones programadas, ¿cierto? Julio, en las próximas horas se espera que aquí, en la zona cero, haya una velada de solidaridad por las víctimas de este accidente, que en total dejó a 25 muertos y a 88 heridos. Además, el chofer que manejaba el tren que colapsó narró cómo ocurrió la tragedia. Fue algo muy impresionante. Rodrigo García era el chofer del convoy del metro que colapsó. Recordó que el día del siniestro estaba por terminar la jornada. Cerca de las 10 de la noche, pasando la estación Olivos, sintió que el tren se levantó. Al sentir el levantamiento, yo volteo a ver enfrente y los cables de la catenaria se empiezan a mover. Entonces volteo y veo en mi monitor donde está el BS, corriente cortada, disyuntores, y veo que se empiezan a mover las pantallas. Al salir de la cabina del conductor, vio que los dos últimos vagones habían caído. Y empezamos a gritar, ¿hay alguien allá? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y se empiezan a golpear, por dentro se escuchaban los golpes. Esos segundos quedaron grabados por usuarios. Avance para salir. Las imágenes muestran el infierno que vivieron los pasajeros adentro del metro. Esta mañana los trabajadores del sindicato del metro presentaron una denuncia contra la directora del sistema de transporte. La acusan de negligencia. 4 incidentes fuertes. El secretario general aseguró que desde hace 4 años se han denunciado fallas en varias estaciones. El metro sigue siendo una bomba de tiempo. Usuarios y trabajadores están en total riesgo. En la zona cero, vecinos han colocado algunas veladoras como un gesto de solidaridad y empatía, pues muchos saben que pudo ser el último viaje de cualquiera. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Pasamos a Estados Unidos. El país generó el mes pasado menos empleos de lo que se esperaba. Es una señal de alerta sobre las dificultades para recuperar el mercado laboral a los niveles previos a la pandemia. La economía creció 266,000 puestos de trabajo en abril. Es un número muy lejos de los más de 900,000 que los economistas pronosticaban. De hecho, la tasa de desempleo subió 1/10. Se coloca en 6.1%. En su reacción a este reporte, el presidente Biden refutó a sus críticos que sostienen que el subsidio por el desempleo está haciendo que muchos trabajadores se conformen con ese ingreso y no tengan interés en buscar empleo. Today's report is a rebuttal to loose talk that Americans just don't want to work. I know some employers are having trouble filling jobs, but what this report shows is that there's a much bigger problem. The data shows that more workers are looking for jobs and many can't find them. Este crecimiento del empleo tan pobre se explica también en que las mejoras en el sector del ocio y la hostelería impulsadas por la vacunación y por la reapertura gradual de la economía se han visto neutralizadas por la desaparición de los empleos temporales ligados con la pandemia. En general, se recuperaron el 63% de los empleos perdidos en este último año. Igualmente. Las secuelas de la pandemia nos llevan a Nueva York. Ahí todavía se almacenan cuerpos de cientos de fallecidos por el COVID-19 en camiones refrigerados. Esta práctica de almacenar cadáveres en estos contenedores por falta de espacio en las morgues convencionales comenzó cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia. Según las autoridades, aún quedan 750 cuerpos en este almacén temporal de Brooklyn. Muchos aún están sin identificar y en otros casos se espera que los familiares decidan el lugar para su descanso final.
Pasamos a otras cosas. Un gran jurado federal acusó a los 4 expolicías de Minneapolis implicados en la muerte de George Floyd de violar intencionalmente sus derechos constitucionales. Son los primeros cargos federales que enfrentan. La acusación dice que los exagentes Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao privaron a Floyd del derecho a estar libre de una fuerza irrazonable por parte de un policía durante su arresto el año pasado. También se les acusa de no proveerle atención médica. Por separado, Chauvin fue acusado de violar los derechos civiles de un niño de 14 años en 2017. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó nuevamente el Centro de Procesamiento de Migrantes de Donna, Texas. En este recorrido, junto a una delegación de congresistas, Mayorkas revisó las condiciones del centro y aseguró que los menores que llegan solos a Estados Unidos ya pasan menos tiempo ahí. Dijo que ahora los procesan más rápidamente hacia albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en donde tienen mejores condiciones. Today at this facility, rather than approximately 3,700 unaccompanied children, there are 334. Rather than a custody period of approximately 139 hours, they are here for approximately 24 hours. Mayorkas agregó que la administración Biden se enfoca en restablecer el sistema para que los niños migrantes puedan reunirse con sus familias en Estados Unidos. Y justamente seguimos viendo los primeros reencuentros entre familias migrantes separadas por el gobierno de Trump. La directora del equipo de reunificaciones de la administración Biden dijo a Noticias Telemundo que la cifra de niños separados de sus padres en la frontera podría ser mucho mayor de lo que se pensaba. Lourdes Hurtado tiene el reporte. Entre aplausos y llantos, esta madre hondureña obtuvo al fin el abrazo por el que había rezado desde el otoño de 2017. Cuando el gobierno de Trump la separó de sus 2 hijos tras pedir asilo en la frontera. Fue un momento tan especial, un momento que dije, por fin, vuelvo a tocarlos, vuelvo a abrazarlos, vuelvo a tener esa sensación de madre aquí cerca. Esta semana se reunieron en suelo estadounidense las primeras 4 familias impactadas por las políticas de cero tolerancia. Pero a las más de 1,000 que siguen separadas desde entonces, la nueva administración les pide paciencia. Por el momento, lo que diría es que esperen, que se preparen. Van a necesitar documentos, pasaportes, porque todo esto son requisitos de su país. En su primera entrevista para televisión desde que encabeza el equipo del gobierno federal encargado de estas reunificaciones, Michelle Brané habló sobre el esfuerzo para crear un sistema organizado que permita traer de vuelta a los padres que fueron deportados, y que la cifra de más de 5,500 niños separados podría quedarse corta. ¿Sabemos cuánto tiempo estuvo la administración de Trump separando familias? Estamos revisando los archivos de todos los 4 años de la administración de Trump. Pensamos de que vamos a agregar bastantes nombres. En este momento no le puedo decir cuántos. Desde Guatemala, el pequeño Justin es un ejemplo. En 2019, con solo 5 añitos, cruzó con su papá, quien asegura fueron separados por inmigración. Tras meses detenido, fue deportado sin su hijo. Cuando nos separaron, pues fue muy difícil. Dijeron que quizá ya nunca lo podíamos volver a ver. Tuvieron que pelear por más de un año, viajando 5 horas desde su pueblo a la Cancillería en la capital para que les mandaran de regreso a su niño. Uno como madre se siente mal. Los que ya pasaron por eso saben el dolor que se siente cuando uno no tiene a sus hijos cerca. Aunque las familias que siguen separadas son la prioridad, el gobierno promete asistir a todos los afectados, que por años han esperado les sea reparado el daño. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En Colombia no hay tregua. Van 10 días de protestas contra el gobierno y la cifra de muertos y heridos aumenta. Testigos dicen que personas vestidas de civil disparan entre las protestas. También hay denuncias de periodistas agredidos. Zulayo Cruz reporta. Durante las protestas, las noches en Colombia se han vuelto las más peligrosas para los manifestantes. En Siloé, esta madrugada, desconocidos que se movilizaban en un vehículo dispararon contra quienes permanecen en resistencia, denuncian los pobladores. La realidad es que nos están desapareciendo y nos están judicializando. Incluso periodistas identificados han sido blanco de ataques. ¡Prensa! Un compañero herido. Estamos identificados como prensa. ¿Quién disparó?
Las asociaciones de derechos humanos siguen acusando al gobierno de alentar el abuso policial. Denuncian, entre otras cosas, el uso de estas tanquetas que califican como un arma peligrosa. Siempre se va a vivir con esa zozobra porque el Estado es el principal violador de los derechos humanos en Colombia. A pesar de todo, los manifestantes dicen no los van a detener. Resistencia obrera hasta que el presidente no nos venga acá y nos dé la cara y nos entregue los muertos y los desaparecidos. Cifras oficiales reportan 25 manifestantes y un uniformado de la policía muertos, cientos de heridos y más de 90 desaparecidos. Organismos independientes elevan los muertos a más de 30. En Siloé, los manifestantes dicen que 3 de sus jóvenes fueron asesinados en las últimas horas, saldo que aún no ha sido confirmado oficialmente. El presidente Iván Duque ha iniciado diálogo con diversos estamentos. Trabajamos en propuestas que van desde un plan de emergencia social nacional. Hoy se reúne con líderes de la oposición. A esta hora los bloqueos en las vías nacionales se mantienen. Son centenares los vehículos que permanecen inmovilizados con toneladas de comida, con la cual no se ha podido abastecer a las principales ciudades del país. En Cali, Colombia, Zulay Ucros, Noticias Telemundo. Bueno, en solidaridad con esas personas que están en las calles de su país, colombianos en Estados Unidos marcharon hoy en varios puntos de Washington, D.C. Con este tanque de guerra simbólico frente a la embajada colombiana, los manifestantes pidieron el fin de la represión del gobierno de Iván Duque contra las protestas y exhortaron a la comunidad internacional a que denuncie las violaciones de derechos humanos en su país. Además, realizaron una vigilia por los colombianos muertos en estos 10 días de manifestaciones. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.